Buenos días, hermanos. Vamos a dar muchas gracias a Dios. Yo quiero dar muchas gracias al Señor esta mañana porque eh, nos ha bendecido abundantemente y tenemos que dar muchas gracias siempre y cada mañana, dar muchas gracias al Señor. Hay veces que las cosas están quizá complicadas o hay dificultades, pero aún así también tenemos que dar gracias a nuestro Padre porque su amor nos ha envuelto en una realidad maravillosa y nos ha despertado su luz. Bien, entonces quisiera que hoy me acompañaras allí en tu lugar, inclinando tu rostro y viniendo a tu corazón para que oremos juntos agradeciendo. Padre, te agradecemos con todo nuestro corazón tanto amor que has tenido para con nosotros. Te has revelado, nos has revelado tu amor, tu gracia, nos has dado toda nuestra herencia, nos has hecho herederos con Cristo. Gracias, Padre, porque toda la plenitud de tus dones, de tu presencia, de tu comunión, nos las has concedido en Cristo Jesús. Padre, te pedimos que tu Espíritu Santo hoy eh, nos guíe y nos lleve a profundizar y nos abra los ojos para que podamos penetrar más, mirar más claramente todo lo que has hecho por nosotros y para nosotros y todo lo que hoy, este día, tenemos delante de nosotros y en nuestro interior en comunión contigo. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, pues esta mañana lo que quiero que miremos es algo que está en relación con las enseñanzas anteriores y que quisiera yo, deseo en mi corazón que nos ayude más todavía a tener claridad, una mayor claridad acerca de nuestra vida en Cristo, nuestra realidad en Cristo y de cómo es Dios, cómo es el corazón del Padre. Y para eso te voy a pedir que eh, me permitas compartir una imagen, una ilustración para ver de qué se trata el Evangelio, el Nuevo Testamento. Pensemos que alguna vez alguien haya preguntado, se haya interrogado y haya querido saber de una manera muy sincera y de verdad con hambre y sed de conocer, haya preguntado, ¿y cómo es el corazón del Padre? ¿Qué hay dentro del corazón de Dios? ¿Cómo es Dios? ¿Cómo piensa? ¿Cómo nos mira? ¿Cómo nos considera? ¿Quiénes somos para Él? ¿Cuáles son sus pensamientos? ¿Sus sentimientos más íntimos? ¿Cuál es su alegría? ¿Cómo nos ama? ¿Realmente nos ama? ¿Cuánto nos ama? ¿Qué tipo de amor es el que nos tiene? ¿Qué hay dentro de Dios? ¿Cómo es Dios? ¿Cómo es el corazón de Dios? Quisiera que esta persona podría decir, quisiera poder mirar dentro del corazón de Dios eh, cómo es Él y quiénes somos para Él. Quisiera mirar dentro de su corazón y ver lo que piensa de mí, lo que piensa de los hombres, qué siente Dios, qué experimenta.
¿Qué es lo que hay en el corazón del Padre? Bueno, y la respuesta es esta. Imaginemos que Dios, queriendo responder a esta inquietud, hubiera algo así como proyectado en un acontecimiento, en un hecho, en una realidad concreta, lo que hay dentro de él. ¿Cómo es él? ¿Cómo es su corazón? ¿Cómo es su amor? Entonces, pensemos en la siguiente imagen. Es una imagen, es una ilustración, quiero que lo entendamos. Es como construir una parábola en un sentido figurado. Y imaginemos que en el cielo, en el infinito, lo que no tiene límites en el cielo, desde allí se proyectara como un haz de luz, como es en el cine, en las salas de cine, que se proyecta con una luz muy intensa, una imagen y que va a dar a la pantalla que está al frente. Algo así. El infinito sin límites del cielo, que es lo mismo que decir el corazón de Dios, se proyectara, hagan de cuenta que es un cono inmenso, infinito, y que se hace como un embudo, un pequeño, una parte cada vez más angosta, y se proyectara en un hecho concreto, en una realidad muy delimitada, en un acontecimiento. Y ese acontecimiento es la vida de Jesús y particularmente el acontecimiento de Pascua, es decir, la muerte y la resurrección de Jesucristo. Bueno, espero estarme dando a entender. Entonces, esa sería la respuesta de Dios. Todo lo que hay en Él, todo lo que llena su interior, digamos, cómo ama, cómo es su corazón, lograra de alguna manera proyectarse en un hecho concreto que es la vida de Cristo, la muerte y resurrección de Cristo. Y así es, así lo ha hecho Dios. Eso es esta maravillosa historia que narran los evangelios, lo que está narrando el Nuevo Testamento, lo que está narrando cada uno de los evangelios, el evangelio de Mateo, el de Marcos, el de Lucas, el de Juan, lo que luego retoma Pablo, lo que luego trata de explicar, de desarrollar el apóstol Juan en sus cartas y cada uno de los escritores del Nuevo Testamento, es, digamos, que cada uno de esos libros habla de Dios narrando su amor en un hecho concreto. Las cartas de Pablo hablan de muchas cosas, pero la raíz, la piedra angular de todo eso de lo que Pablo habla, por citar a Pablo, y lo mismo podemos decir de Juan, es la muerte y resurrección de Jesucristo. Esto es lo que ha hecho Dios, proyectar lo que hay en su corazón para poderle dar respuesta a esa inquietud del hombre de querer mirar cómo es Él y cómo siente y cómo nos mira. Entonces, lo oculto de Dios, lo profundo de Dios,
se narra, se proyecta, digamos, cómo ama Dios a los hombres, cómo nos ama, se narra, digamos, el interior de Dios, en lugar de ser explicado a nivel de los conceptos, a nivel de estudios sesudos, antropológicos, teológicos, doctrinales o psicológicos o alguna cosa por el estilo, que creo que ni caben en el sentido de lo que estamos hablando, pero lo oculto de Dios, en lugar de ser explicado en conceptos e ideas, es narrado como una historia de amor en un hecho concreto, lo que se le ha llamado el acontecimiento de Pascua, la muerte y resurrección de Jesús y en general la vida de Jesús. Y de hecho los discípulos, los apóstoles, la iglesia primera, lo que hacen es mirar esto en sentido opuesto a lo que estoy diciendo en este momento. Es decir, ellos lo que han contemplado, de lo que les ha tocado ser testigos, aún el apóstol Pablo es testigo en un sentido más profundo todavía, en un sentido espiritual, porque ahora es el Espíritu Santo, es Cristo en la gloria de la resurrección, en la realidad de su vida espiritual, de su realidad sobrenatural, quien hace mirar a Pablo el acontecimiento de Pascua. Pero en efecto, y esto es maravilloso, a mí me emociona, me conmueve, me vivifica, me alegra y me llena de gratitud y me ayuda a la contemplación en cuanto a un estado de vivir con gratitud que podríamos llamarle que es adorar al Padre en espíritu y en verdad. Ese estado de gratitud, ese estado de confianza que es la verdadera adoración. Bueno, mirar esto que estoy diciendo es, esto provoca en algunos de nosotros, espero que en todos, y esperaría y desearía que en todos los hombres. Y por eso es tan importante narrar esta historia de amor, compartir, predicar, proclamar el Evangelio de Cristo, es decir, el acontecimiento de Pascua. Bueno, la iglesia primera, los apóstoles, ellos lo miraron de esta manera. Ellos no estaban contemplando ese infinito que es el interior del corazón del Padre, que se proyectaba sobre el acontecimiento concreto de Pascua. Ellos hicieron la operación al revés. Ellos fueron testigos del acontecimiento de la vida de Jesús, su muerte y su resurrección. Y al contemplar, ayudados y sobre todo por la acción del Espíritu Santo, es el Espíritu Santo el que abre sus ojos para que contemplen este acontecimiento de Pascua, lo contemplen espiritualmente y lo comprendan y puedan predicarlo. Ellos contemplan el hecho concreto. Ese pequeño acontecimiento, pequeño entre comillas, pequeño en un sentido de brevedad histórica o de brevedad de tiempo, de espacio y de tiempo, un lugar allá en Palestina, allá en Jerusalén, en Galilea, un hombre ahí casi desconocido para el mundo en ese momento, para el Imperio Romano, para la cultura de los griegos, en ese momento que Jesús está viviendo, es un tiempo y espacio muy limitado. Pero es lo que hemos dicho en otros momentos, la eternidad irrumpió en el tiempo. La eternidad
lo maravilloso de Dios, la gloria de Dios irrumpe en la historia de los hombres. Bueno, ellos lo que contemplan es este acontecimiento y miran a Jesús y en el Espíritu Santo empiezan a reflexionar y a meditar qué es lo que les ha tocado mirar y vivir. ¿Quién es este que podía detener la tormenta? ¿Quién es este que habla con autoridad y no como los fariseos? ¿Quién es este que tiene palabras de gracia? Y miran la muerte en la cruz. Pablo en Corintios va a decir que la palabra de la muerte de Jesús en la cruz es poder de salvación para los que creen. Entonces, y luego también va a estar enseñando de la resurrección. Dice Pablo que si Jesús no resucitó, entonces vano es todo lo demás. La resurrección es el fundamento de la fe cristiana. Bueno, ellos miran este acontecimiento concreto, breve, y meditan, porque los desborda, los deslumbra. Y empiezan a mirar y escuchar las palabras de Jesús, sus señales, sus signos, sus gestos, su caminar, su convivir, sus sanidades, sus prodigios, su gloria, su belleza. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Y lo vieron en el monte de la transfiguración, y lo vieron al sanar a la niña, y lo vieron ante la tumba de Lázaro, en fin, todo lo que tú y yo sabemos. Y la iglesia primera, los hermanos, los apóstoles, empiezan a meditar y a mirar en el Espíritu. Y el Espíritu Santo empieza a abrirles el entendimiento, a iluminar su corazón, y empiezan a hablar, y empiezan a darse cuenta de lo que les ha tocado vivir. Y vemos en los evangelios, Juan asegura que es testigo de lo que está hablando y lo garantiza con su testimonio. Lucas en su evangelio y luego en el inicio del libro de los Hechos dice de lo que nos ha tocado vivir acerca de Jesucristo. Juan en su primera carta dice lo que nos ha tocado ver, palpar, escuchar acerca del verbo de vida, de la palabra de vida que se nos manifestó. Entonces, es muy interesante y muy bonito y muy consolador y nos hace espirituales contemplarlo así, como ellos observan la vida de Jesús, su muerte y su resurrección, y empiezan por el Espíritu Santo a tener respuesta, a tener respuesta, a tener respuesta. Y entonces Pablo tiene su conversión y tiene un encuentro con Jesucristo, y tiene un encuentro con Jesús, y tiene un encuentro con esta realidad y es lleno del Espíritu Santo y empieza a proclamar el Evangelio de Cristo y empieza a escribir sus cartas tesalonicenses y luego las que continúan y Romanos y Efesios y Filipenses y a los Corintios y a los Gálatas, en fin, y Juan también que empieza, y luego empiezan a escribir los evangelios, se empiezan a formar y empieza una cosa maravillosa. Bueno, con todo esto que estoy diciendo una y otra vez, de una y otras maneras, pero en lo mismo, dándole vueltas como quien se goza en la contemplación del rostro de Jesucristo, porque eso es lo que nos ocurre.
todo lo que quiero decir ahorita es que si he logrado explicar la imagen que quise construir al principio, que como Dios, para revelar su corazón, lo que hay dentro de él, su infinito amor, nos lo va a explicar, nos lo va a dar a entender, nos lo va a dar como don en un acontecimiento que es el acontecimiento de Pascua, la vida de Jesús. Pero a nosotros como iglesia, como hombres, nos toca mirarlo al revés. Cuando miramos a Jesucristo, por el Espíritu Santo, ahora nosotros vemos que de este hecho concreto, pequeño, breve, ya dije que entre comillas pequeño y breve, en el sentido de delimitado en un espacio, en una ciudad, en un país pequeño, en una tierra concreta y en un tiempo que el evangelista Lucas quiere enfatizar porque da muchos detalles del momento histórico en que ocurren estos acontecimientos. Nosotros ahora, a partir del acontecimiento de Pascua, la muerte y la resurrección de Cristo nos hacen mirar como que ahora de ahí se proyecta este haz de luz hacia el cielo, hacia el infinito del corazón de Dios, y logramos conocer su corazón. Entonces, lo que estaba oculto, lo que estaba invisible, lo profundo de Dios, se nos ha dado a conocer en una historia de amor, en la vida de Jesús, en el acontecimiento de Pascua, su muerte y su resurrección. Porque por el Espíritu Santo, nosotros ya no vemos simplemente un hombre, quizá un hombre de valor, que está muriendo en una cruz. Nosotros estamos mirando una realidad muchísimo más infinita y profunda. Y la resurrección, al contemplarla y por el Espíritu Santo ser participantes de ella, nos damos cuenta de que ahí Dios se estaba manifestando, Dios se estaba entregando a sí mismo, no solo revelándose, no solo explicándose, no solo dándose a conocer a nosotros, se estaba entregando a nosotros. Bueno, todo esto quise comentarlo para que podamos leer juntos algo que está en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 2, que voy a leer en esta traducción, que es muy bonita porque tiene un lenguaje muy claro y muy cercano a nosotros. Dice, y vamos a escuchar al apóstol Pablo y creo que vamos a comprenderlo mejor. Dice el capítulo 2 de la primera carta a los Corintios: yo mismo, hermanos, cuando llegué a vuestra ciudad, no os anuncié la verdad de Dios con alardes de sabiduría y elocuencia. Decidí que entre vosotros debía ignorarlo todo, a excepción de Cristo crucificado. Pablo era una especie de intelectual, aunque no un intelectual ni griego ni romano, pero sí hebreo, fariseo. Pablo dice que él era fariseo, educado en la mejor escuela, con el mejor profesor, y era hebreo de hebreos. Entonces Pablo es una especie de intelectual, sabe mucho. Pablo sabe mucho, pero a todo eso que sabe renuncia y dice,
no os anuncié la verdad de Dios con alardes de sabiduría o elocuencia. Decidí que entre vosotros debía ignorarlo todo, a excepción de Cristo crucificado. No quise saber entre vosotros más que de Cristo crucificado. Me presenté, pues, a vosotros sin recursos y temblando de miedo. El apóstol Pablo a los Corintios. Mi predicación, mi mensaje, no se apoyaban en una elocuencia inteligente y persuasiva. Era el Espíritu con su poder quien os convencía, de modo que vuestra fe no es fruto de la sabiduría humana, sino del poder de Dios. ¿Cuál es el poder de Dios? Un poquito antes lo está diciendo. Era el Espíritu con su poder. Cuando Pablo habla aquí del poder de Dios, está hablando de la amorosa y fuerte, arrebatadora acción del Espíritu Santo. Y luego continúa, verso 6. Sin embargo, también nosotros disponemos de una sabiduría para los formados en la fe, una sabiduría que no pertenece a este mundo ni a los poderes perecederos que gobiernan este mundo. Una sabiduría divina, misteriosa, escondida, destinada por Dios desde antes de todos los tiempos a constituir nuestra gloria. Dice aquí que es una sabiduría destinada a constituir nuestra gloria. Y díjese en el 8, ninguno entre los poderosos de este mundo ha llegado a conocer tal sabiduría, pues de haberla conocido, no habrían crucificado al Señor, a quien pertenece la gloria. Pero he aquí que según dice la Escritura, y aquí es que la introducción que traté de hacer va a cobrar toda su belleza, dice Pablo, he aquí que según dice la Escritura, lo que jamás vio ojo alguno, lo que ningún oído oyó, lo que no imaginó la mente de hombre alguno respecto a lo que Dios preparó para aquellos que le aman. Eso es lo que Dios nos ha revelado por medio del Espíritu, pues el Espíritu todo lo sondea, incluso lo más profundo del mismo ser de Dios. Entonces, lo que jamás vio ojo alguno, lo que ningún oído oyó, lo que ningún corazón, ninguna mente de hombre alguno imaginó respecto a Dios, eso es lo que nos ha revelado, dice, eso es lo que Dios nos ha revelado por medio del Espíritu. El Espíritu Santo, hermanitos, hermanitas, es el que nos permite mirar, es el que nos revela en la faz de Jesucristo la gloria del Padre. Si alguien se preguntara, tú o yo, ¿qué es lo que hay en el interior de Dios? ¿Cómo es Dios? ¿Cómo piensa? ¿Cómo me mira? ¿Quién soy para Él? ¿Cómo nos ama? ¿Cómo es su amor? ¿Qué es lo que hay en lo profundo de Dios?
el Espíritu Santo nos hace conocer lo más hermoso del corazón de Dios en la vida de Jesús, en el acontecimiento de Pascua. ¿Quién en efecto conoce lo íntimo del hombre si no es el mismo espíritu humano que habita en su interior? Lo mismo pasa con las cosas de Dios. Solo el Espíritu Divino las conoce. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que procede de Dios, el cual nos pone en condiciones de reconocer los dones que Dios nos ha otorgado. Estas enseñanzas que hemos dado, que le pusimos por nombre por la fe en Jesucristo, se trata de conocer lo que Dios nos ha dado. ¿Cuál es nuestra herencia? ¿Cuál es nuestra identidad? ¿Cuál es nuestra realidad? ¿Quiénes somos? Porque lo importante de quiénes somos es lo que dice Dios que de quiénes somos, cómo nos mira Él. Esto es precisamente lo que anunciamos con palabras que no están inspiradas por el saber humano, sino por el Espíritu de Dios. Y así expresamos las cosas del Espíritu con un lenguaje espiritual. El hombre mundano es incapaz de captar lo que procede del Espíritu de Dios. Lo considera un absurdo y no alcanza a comprenderlo, porque sólo a la luz del Espíritu pueden ser valoradas estas cosas. En cambio, el hombre que está lleno del Espíritu puede emitir juicio sobre todo. Porque ¿quién conoce el modo de pensar del Señor hasta el punto de poder darle lecciones? Ahora bien, nosotros estamos en posesión del modo de pensar de Cristo. Bueno, hermanos, vamos a detenernos aquí para continuar en una próxima enseñanza. Y espero, hermanitos, y de cualquier modo procuraré en próximas enseñanzas redondear o detallar o explicar un poco mejor esto que hemos tratado de decir hoy, que es muy apasionante y que no es más que una manera de decirte dónde puedes contemplar de una manera sobrenatural el amor de Dios. Y vamos a ver en la próxima enseñanza, ahora sí entrándole al tema, y hoy digamos que terminamos la serie de enseñanzas de Por la Fe en Jesucristo, y en la próxima enseñanza veremos el tema del Espíritu Santo, que hemos comenzado ya desde hoy, y cómo es el Espíritu Santo, y cómo el vivir lleno del Espíritu Santo es lo que nos hace poder contemplar y comprender lo más hermoso del Padre y vivirlo. Padre, queremos darte gracias por tu palabra. Bendice a mis hermanos, que tu Espíritu Santo ilumine nuestro corazón y podamos vivir por la fuerza de tu Espíritu, disfrutando tu amor y disfrutando tu verdad. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.